Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva entrega en este canal. En esta ocasión vamos a hablar de validaciones asíncronas. Sí, por fin este tema dentro del canal. Es uno de los temas que más me han pedido en cuanto a manipulación de formularios y por fin ha llegado este gran momento. Sin embargo, teníamos que pasar por los videos anteriores antes de ir a unas cuestiones más avanzadas en cuanto a formularios. Y una de ellas es validaciones asíncronas. Así que te recomiendo suscríbete a este canal si eres nuevo, vas a aprender bastante y el objetivo es subir tu nivel en el desarrollo web en Angular y en general. Bien, así que empecemos. Recuerda primero estar viendo constantemente precisamente el playlist que hay acerca de formularios para llegar a un nivel bastante avanzado de cómo manejar formularios en Angular de forma extremadamente profesional. Bien, así que manos a la obra. Vamos a hacer una validación asíncrona. Nosotros hemos hecho bastantes validaciones síncronas. Eso quiere decir que no se necesitan de una fuente de datos externa para poder validar si el campo es correcto o incorrecto. Por ejemplo, validar un email. Simplemente se necesita saber pues, cuál es el campo actual, qué caracteres están dentro de ese input y validar si es un campo correcto o no. O por ejemplo, validar si un campo es mínimo o máximo, pues se necesita solo de la información de ella misma para pues validarse como tal. Una validación asíncrona necesita una fuente de datos externa y además, como su nombre lo indica, es asíncrono. Es decir, como necesita una fuente de datos externa, solicitar una validación puede tardar tiempo. ¿Bien? Por ende, pues ocurre desde forma síncrona, mientras él valida en esa fuente de información, en ese proceso que tiene que hacer y vuelve a retornar si es válido o no. Esto es muy normal o común, por ejemplo, en validar registros con username o con algún nickname o con algún correo, donde si un usuario se va a registrar, va simplemente a registrar un nuevo nickname, pues él automáticamente, como en Twitter, uno escribe su usuario y le dice: lo siento, pero este usuario ya fue tomado, no es válido, piensa en otro más. Esto es una validación asíncrona porque tiene que ir a consultar en la base de datos si hay alguien que ya tiene ese username y devolver que no puedes tomar ese usuario. Bien, entonces aquí vamos a hacer una simulación de cómo hacer la validación de un email, validando que nos conectamos a una API y digamos que ese email ya estaba tomado. Bien, sin embargo, esto te va a servir perfectamente para hacer tus validaciones asíncronas. Entonces, para hacer una validación asíncrona necesitamos de un servicio, que normalmente el servicio es el que se conecta por medio de HTTP y hace un request pues a cualquier tipo de web service. Bien, entonces vamos a abrir aquí una consola, vamos a generar un servicio. Voy a decirle que genera un servicio y lo voy a poner en la carpeta service y lo voy a llamar user service. Bien, ahí se va a crear nuestro servicio y pues vamos a empezar a trabajar en él. Bien, entonces en esta ocasión vamos a ver por acá, está nuestro servicio. Bien, acá está nuestro servicio común y corriente. Pues podemos integrar la funcionalidad de HTTP. Entonces acá vamos a Common HTTP. Bien, y nos traemos pues a HTTP Client. Y pues hacemos la inyección en el constructor. Entonces vamos a private HTTP. Recuerden que si no tienen activado el HTTP Client Module dentro del pues toda la aplicación en general o toda la app module, deben hacerlo. En este caso, en esta aplicación yo no la tengo, entonces tengo que ir a importarla para básicamente decirle a Angular que voy a utilizar el servicio de HTTP pues en mis servicios. Entonces importo HTTP Client Module dentro de las importaciones generales del appmodule.typescript. Bien, listo, ya con eso debería funcionar esta inyección de dependencia. Sin embargo, no la vamos a usar directamente porque no voy a hacer un request a un servidor, pero pues
digamos que este sería lo normal. Lo que voy a hacer es tratar de emular una petición y esta se va a demorar ciertos segundos emulando precisamente ese asincronismo, es decir, yo hago un request, se va a demorar cierto tiempo y me va a contestar. Eso lo vamos a hacer pues gracias a los observables. Entonces voy a hacerlo desde cero para que entendamos cada método. Entonces aquí voy a poner un método que se llame check email. En teoría lo que deberíamos recibir pues es un string del email que yo quiero validar contra una API o cualquier cosa que tarde tiempo en buscar ese email. Va a ser un string y en este caso voy a hacer return de como una simulación de lo que nos devolvería un HTTP, que en teoría sería pues un data dentro de un observable. Para eso voy a devolver of, que sería simplemente emular precisamente una respuesta de un endpoint, ¿no? Entonces le digo, pues la data que me va a responder es esta que voy a poner aquí. Vamos a copiar, vamos a explicar cuál es la data que va a resolver. Básicamente lo que va a resolver es emulando que nos responde un observable, así como lo haría un http.get. Lo que va a hacer en ese momento es devolvernos un JSON donde nos dice isEmail available, donde literalmente solo pues como por cuestiones de simulación le voy a decir que está hábil, es decir que no está ocupado. Si isEmail available está en true, significa pues que el correo está hábil, que sin problema pues lo puede utilizar, pero si me da false pues dice que el correo está ocupado. Entonces aquí lo único que voy a hacer es, si me envían nicolas@gmail.com, si es diferente pues todo bien, check, pero si me envían exactamente ese correo voy a emular pues que ese correo está tomado y pues que no se puede utilizar. Ahora aquí con el of emulé lo que nos devolvería o lo que nosotros casi que hacemos cuando hacemos un http.get.post, pues básicamente esto que nos devuelve un observable con una data. Bien, entonces este of va a ser la emulación de esa petición. Así que pueden intercambiar esto por su petición real a su servidor. Bien, y aquí para fingir una demora le voy a poner un pipe con un operator. Llamado delay, pues para darle como unos segundos de espera, porque en esta ocasión pues como no estoy haciendo una petición real sino que estoy emulando aquí la data, casi que me va a contestar instantáneamente. Entonces necesito como una especie de demora pues para que veamos pues que funciona como una petición asíncrona. Le voy a decir que se demora unos 500 milisegundos y listo, con eso tenemos nuestra ya petición. Esta sería una petición normal. Podrían cambiar esto por literalmente la petición que va y pues valida en su base de datos, o si al final se están conectando a una fuente local de datos pues hacer la consulta y pues devolverlo esto como un observable. Listo, acá tenemos el servicio, ¿no? Sin embargo no hemos visto cómo incluirlo ya con las validaciones. Si miras nuestro video acerca de cómo construir validaciones customizadas, te darás cuenta que tenemos un archivo dentro de una carpeta llamada utils llamado myvalidations. Bien, básicamente es donde estamos colocando nuestras validaciones customizadas. Bien, en este caso, para seguir esta práctica, vamos a seguir colocando nuestra validación asíncrona como un método estático de esta clase. Si de pronto aquí te perdiste, puedes ir al video de validaciones customizadas, donde creamos estos dos métodos utilizándolas como una validación aparte de los 11 métodos que nos da Angular como tal. Lo extendimos y construimos una validación personalizada. En este caso, la validación asíncrona va a ser parte de estas validaciones personalizadas. Entonces voy a escribir un método estático y pues voy a poner validate email, ¿sí? Como validar el email. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es recibir en teoría vamos a recibir el control. Podríamos recibir el control value accessor, pero la verdad es que necesitamos del servicio. Por eso pues normalmente los servicios son los que se comunican con los datos, así que lo que vamos a enviar, lo que va a recibir por parámetro es el servicio user service. Bien, para poderlo tipar lo voy a importar. Entonces vamos a importarlo. Acá están los servicios.
Acá fíjate que estoy haciendo una importación, pero es para utilizar el tipado, no estoy literalmente haciendo una inyección de dependencia. De por sí lo va a recibir como un parámetro del servicio, pero no es que esté inyectando el servicio. Bien, la inyección de servicios funciona directamente en el constructor y funciona para los artefactos de Angular como componentes, directivas y pipes. Aquí no estoy inyectando el servicio, estoy simplemente tipándolo y decirle que lo vamos a recibir como un parámetro en esta función. Luego vamos a retornar nuestra función, que al final es la que sí va a hacer como pues toda la validación. Vamos a recibir nuestro control, nuestro abstract control. Bien, y pues retornamos la función. ¿Por qué esto? Recuerden que es una closure, es decir, una función que retorna otra función, porque de esa manera podemos darle el control a las validaciones asíncronas de Angular, que pues simplemente tenga como este scope dentro del método, tenga como scope al servicio y luego pues sí vaya y ejecute alguna validación, ¿vale? Entonces aquí por ejemplo yo ya tengo el control, o sea el input, literalmente el for control del input. Entonces aquí voy a obtener el valor, o puedo obtener el valor, ¿no? En este caso sería control.value. Control.value. Listo. Y ahora es donde empezamos a decir, bueno, yo ya tengo el valor de mi input, el que le voy a enviar, y tengo el servicio, ¿no? Entonces puedo utilizar casi que un return y decir, bueno, pues vaya y valide este email o ese valor hacia nuestro servicio. Entonces sería user service punto check email y le mando pues el campo que en ese momento está. Sin embargo, recuerda que una validación, cuando no tiene errores, debe retornar un nulo. Esto es bastante importante que lo entiendas. Bien, si no hay errores, retornas un null. Eso le dice a Angular que todo bien, que todo está chévere, que no pasó ningún problema, y como es nulo, pues no hay errores. Pero si devuelves un JSON con una bandera en true, pues significa que hay algún error. Bien, entonces para devolverle este formato a lo que nos pide Angular, pues vamos a según la respuesta de nuestro servicio, pues vamos a ejecutar un pipe para transformarlo a la petición un poco, o al formato que nos piden Angular en sus validaciones. Entonces vamos a importar de RxJS el map para transformar la respuesta. Eso es un operator, entonces lo traemos desde operator y vamos a traernos a map. Bien, entonces ¿cuál es la respuesta de check email? Pues al final es una bandera que nos dice pues si el email está, pues si ya está tomado o no, si está, pues está hábil, ¿no? Entonces aquí vamos a tener ese response, ¿no? Que es el response ya de la petición. Recuerden que ahí está emulando una petición con una demora, pero esto perfectamente puede ser pues ya una petición real HTTP, ¿no? Listo, entonces acá tenemos el response. Entonces aquí es donde definimos el formato. Transformamos un poco lo que nos llegue del check email, lo que nos envía nuestra petición, y lo transformamos al formato que necesita Angular en sus validaciones. Entonces sabemos que si response esto ya viene tipado, si esto es true, si esto es que el email, vamos a revisar un poco nuestro check acá, si el email está hábil, es decir, pues nadie lo ha tomado, entonces debería retornar un nulo. Entonces si esto es verdad, retorne un nulo. Pero si no es verdad, si el email no está hábil, retorne el formato, que sería un JSON, con un poco el error que nosotros queremos enviar. Bien, que en teoría sería, pues puedo ponerlo not available, podría ser un nombre, y le digo true, ¿no? Es decir, una bandera con pues el error prendido. Bien, ese entonces sería nuestra validación asíncrona.
¿Listo? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Literalmente, esta función va a tener el scope del user service, luego esto va a retornar una closure, o lo que llamamos closure en JavaScript, es decir, una función que retorna otra función, pero tiene como scope su servicio, por eso yo lo puedo utilizar dentro de la función que se va a retornar. Sin embargo, esta función tiene el control o el abstract control con el cual puedo yo interactuar y saber cuál es el campo o el valor actual de ese controlador o de ese for control, y pues ir a pedir una validación. La validación va a ir a hacer el request, se va a demorar o se va a ir a hacer la petición a nuestro servidor, nos va a dar una respuesta, y esa respuesta ya con map, digamos que la transformo un poco al formato que necesita una validación asíncrona, o cualquier tipo de validación en Angular necesita este formato. Es decir, ¿cuál es el formato? Si no hay errores, retorno un nulo. Si sí los hay, retorno un JSON con una bandera, que en este caso un atributo, en este caso sería no available, y tiene que estar en true. Bien, entonces vamos a probar ya nuestra función en el formulario. Vamos a ir a nuestro formulario, y en este caso ya tenemos importada la clase de myValidation, que es una clase con métodos estáticos, por ende no necesito instanciarla como con un new, sino simplemente llamarla, y como son métodos estáticos, pues simplemente pues llamarlos allí. Entonces aquí vamos a tener email, enviamos una coma, porque el tercer parámetro que es pues nuestra validación asíncrona. Y entonces vamos acá a myValidations punto validate email se llama, y en teoría le debemos enviar el servicio. Entonces aquí en este componente es donde deberíamos ir a hacer la inyección del servicio. Entonces vamos a buscarlo, service, y vamos a ver acá a user service. Bien, entonces acá está el servicio, y aquí sí es donde hacemos la inyección de dependencia. Entonces vamos a darle que es un método privado y que pues lo vamos a inyectar. Bien, ahí está el servicio. Ese servicio es el que le debemos enviar. Recordemos que esta validación recibe un parámetro, por ende pues el parámetro que va a recibir es pues nuestro servicio, literalmente. Dice user service. Con ya todo el servicio, él puede ir a llamar a un método de ese servicio. En este caso voy a ir a llamar a check email, ¿no? Y listo, literalmente ya podemos utilizar nuestra validación asíncrona. Recuerden que primero es el valor por defecto, luego las validaciones síncronas y finalmente las validaciones asíncronas. Si tienen más de una validación síncrona, recuerden que lo pueden meter dentro de un array. Es decir, por ejemplo, si yo tuviera varias validaciones síncronas, pues puedo meter aquí otra y finalmente pues mi validación asíncrona. Esto lo pueden ver pues un poco pues en los videos anteriores, donde pues ya hemos manejado este patrón. Listo, entonces vamos a incorporar que en nuestro formulario del email precisamente pues un tipo de error más. En este caso sería el error que nos envía la validación asíncrona. Quiere decir que si hay algún error con la bandera not available, es decir que ese correo no está disponible, le podemos decir este correo no está disponible, y literalmente pues está haciendo toda la operación, haciendo el request, viendo si ese correo está o no disponible, y así es como se manejaría una validación asíncrona. Vamos a ver si nos funciona. Entonces vamos a ir aquí al email. Primero él va a ejecutar por orden, es decir, no va a correr una validación. Creo que no tengo mi ngserp, no he corrido, entonces vamos a montar el ngserp. Pero recuerden que él primero corre las validaciones síncronas y luego las asíncronas. Quiere decir que hasta que el campo no haya sido validado con todas las validaciones asíncronas, va a ejecutar las validaciones asíncronas. Esto es bastante cómodo porque en el caso del email tenemos una validación síncrona, que es la del email,
o sea, validar que sea un campo email válido, es decir, que tenga pues el arroba, que tenga un dominio, pues la estructura de un email, ¿no? Entonces el primero valida que el campo sea un campo válido, que no sea un campo en vacío, y si todo está bien ahí sí va y ejecuta la validación asíncrona. Eso pues nos sirve un poco para que de por sí cuando ya le llegue una validación asíncrona, pues el campo digamos que ya esté depurado o pues no tenga incongruencias. Entonces en teoría ya debería estar. Si yo le doy Nicolás, digamos aquí me está diciendo que no es un email. Esa es la validación síncrona. Literalmente me dice, oye, pero eso no es un email. Un email tiene un arroba, un dominio, etc, etc. Y la validación que se está digamos que activando en este momento es una validación síncrona, que es la del email, que pues te dice no es un email. Sin embargo, ya cuando todo es válido, entonces digamos que yo le meto esta validación. Entonces me dice normal, ese no me dijo ninguna alerta, me dice todo está bien, puedes utilizar este correo. Recuerden que nuestra validación dice que si le enviamos nicolas@gmail.com, pues emulemos de que ese campo ya está tomado. Entonces si yo le envío esto, vamos a ver si aquí tengo un error, ya les digo cuál. Sin embargo no me está activando el error. Vamos a ver, o vamos a verificar que esté pasando por nuestra validación. Y vamos a ver todo aquí en validation, cómo le pasé, si la bandera es correcta y sobre todo si mi check email le está llegando o nicolas@gmail.com. Sí, en teoría lo tengo bien. Vamos a hacer otra prueba y recargar. De pronto, como acabo de activar el ng-serve, puede que se nos dé ese error. Vamos a hacer otra prueba. @gmail.com. Ahora sí, creo que era solo cuestión de recargar. Entonces en este momento nos dice este correo no está disponible. Si yo se lo quito me dice bueno, ese sí, todo bien, todo está bien, pero en este caso pues lo hace de esta manera y esta es una validación asíncrona. Miren que si por ejemplo la petición se demorará más tiempo, digamos que la voy a demorar unos 3 segundos, una petición que va a demorar 3 segundos en correrse, pues se va a demorar obviamente el campo mientras fue a la base de datos. Eso ya depende de la demora de la validación, ¿no? Entonces nicolas@gmail.com, entonces 1001, 1002, 1003. Entonces vamos a ver, pues ahí está, el correo no está disponible. Bien, acá lo que le diría es que mi validación se active si el campo es tipo dirty o touched, pues que igual lo active. Déjenme, le digo que lo active. Bien, recuerden ver este tipo de elementos, ya lo hemos visto en cómo manejar bien el estado de nuestros o de nuestros campos y validaciones. Entonces pueden ir a mirar estos tipos de videos, ¿vale? Casi que me va a copiar este aquí, es decir, no importa si es touched o dirty, pues igual lo va a mostrar. Esto para tener una mejor experiencia de usuario. Esto ya lo hemos visto en videos de cómo manejar el estado de nuestras validaciones, entonces lo puedes ir a repasar o simplemente pues ya ver a detalle. Bien, entonces vamos a ver nicolas@gmail.com. Entonces 1001, 1002, 1003, pum, se disparó. Bien, de forma automática. El otro error no se estaba disparando porque pues hasta que yo pase al siguiente campo se activaba, pero pues ya con esa corrección chiquita ya lo está activando. Entonces miren que pues él ya va a ir a hacer pues esas validaciones. Si todo está bien, si todo está correcto, pues me dice en verde. Si el email ya está tomado, pues me lo va a poner en rojo, ¿no? Y ya depende de lo que demore tu petición. Bien, en este caso voy a hacer que sea un poquito menos demorada, pues simplemente porque estamos emulando. Pero aquí en este punto es donde simplemente reemplazas pues una petición HTTP, donde pues el endpoint donde se esté validando este mail, y ya lo puedes hacer de esta manera. Bien, un plus que te voy a dar es que normalmente está bien que manejemos nuestras validaciones en este método estático. De por sí a mí me gusta más este método. ¿Por qué? Porque pues al final dejas esto o este método lo dejas
de una manera abstracta, cosa que si algún otro formulario en tu sistema quiere utilizar esta validación, pues puedes ir simplemente a llamar a MyValidation y pues usarla. Lo único que necesitas es enviarle el user service, ¿no? Como método en este caso. Sin embargo, vas a encontrar en internet y en algunos tutoriales otra manera, que es la que te voy a explicar a continuación, ¿vale? La otra manera es que sea un método aquí adentro. Como te digo, a mí me gusta más que esté afuera, dentro de la clase de validaciones customizadas, porque me deja reutilizarla en algún otro formulario. Bien, pero vas a encontrar igual bastantes artículos o algunos videos que lo hacen como un método interno. Entonces, básicamente pasan este método como un método interno del componente. Bien, entonces digamos que lo pasamos. Como pues ya es un método del componente, no hace falta pasarlo a user service porque pues ya estoy dentro de mi componente y mi componente ya tiene el servicio, así que casi que se recibe directamente el control, la self control, y no tengo que retornar la función sino directamente pues hacer el llamado. Bien, entonces este sería el traspaso como una validación adentro de nuestro componente, y nuestro servicio al final pues hace parte de nuestro componente, así que lo llamamos con this.userService y pues nos traemos lo que nos haga falta. En este caso sería el abstract control, y en el otro caso creo que nos falta un mapper como tal, ¿no? Vamos a ver si ya no tenemos ningún error. Ahí ya estaría nuestra función. Es una función interna. Ya no queda como una validación dentro de una clase estática. Cosa que me parece un poco más mantenible. Pero pues también está esta opción. Ahora, ¿cómo se llama? En teoría, pues simplemente tienes que, en vez de llamar tu función que está como un método estático y pasarle el servicio, lo que haces es llamar a tu método. En teoría sería validate email y le haces un bind.this. Bien. Vamos a ver, ya, de esta manera este bind es una de las formas clásicas de JavaScript de poder manualmente pasarle el parámetro para que no se confunda con su scope. De por sí está .bind, .apply y otras cosas ya profundas de JavaScript. Sin embargo, pues simplemente con bind le pasas la referencia apropiada y simplemente pues él va a buscar esa referencia de esta manera. Bien, si ustedes miran funciona exactamente igual, es decir, vamos a ver, nicolas.gmail.com. Ese email no está disponible. Sigue funcionando de la misma manera, ¿vale? Solo con el hecho de que funciona como un método interno y no necesitamos enviarle a la función como por parámetro el servicio, sino que está aquí mismo, ¿vale? Como les digo, me parece más mantenible esta, ya que si yo quiero esta función o otro formulario va a utilizar esta misma validación del email, casi que me tengo que volver a llevar esta función a esos, pues digamos que a esos componentes. Con MyValidation ya queda de una manera más abstracta y sé que tengo que simplemente enviarle como un parámetro el user service. Bien, eso es. Así que espero que con esto ya sepas cómo funcionan y cómo hacer validaciones asíncronas. Déjame en tus comentarios si tienes alguna duda, algún comentario respecto a esto, y igual voy a dejar en el link del video como el servicio y las dos formas de hacer las validaciones, como un método estático y como el método interno. Y pues aquí en teoría como sería simplemente implementarlo en el HTML. Recuerda ver los otros videos donde pues ya se une un poco todos estos patrones, integrando pues el CSS a nuestros formularios reactivos, validaciones en formularios, etcétera, para que entiendas de forma muy profesional cómo se aplican formularios en Angular. Bien, listo, esto ha sido todo por hoy. Recuerda seguirme en mis redes sociales, dejarme cualquier comentario en el video y por supuesto suscribirse al canal. Espero que sea de mucha ayuda y espero en los siguientes videos hablar de cosas un poco más avanzadas del manejo de formularios. Hasta la próxima.